Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro conjunto de historias de terror reales. Antes de comenzar, escribe abajo de donde eres, ponte los auriculares, apaga las luces y ponte cómodo, porque las cosas están a punto de ponerse realmente aterradoras. Empecemos. No fue hasta que cruzamos las puertas de hierro y vimos la mansión alzarse entre los árboles que realmente entendí lo que habíamos heredado. Soy David Harper, historiador de profesión, pero he pasado los últimos meses tratando de reconstruir las partes fracturadas del legado de mi familia, algo que mis antepasados habían dejado atrás en esta mansión. La casa había estado vacía durante años, sin que nadie supiera exactamente por qué. Algunos susurraban que era la casa misma. Otros afirmaban que era la maldición de la familia Harper. Emma, mi esposa, no tenía esas reservas. La idea de escapar de nuestras vidas ocupadas en la ciudad, de empezar de nuevo en un lugar tranquilo, le resultaba tentadora. Ella era artista, y la grandeza de la mansión, su aislamiento, prometían inspiración. Veía belleza en todo. Decía que el aislamiento de la casa era exactamente lo que necesitaba para despejar su mente y encontrar paz. Olivia, nuestra hija, tenía 10 años. Brillante, imaginativa y siempre en busca de aventuras, le encantaba la idea de explorar un lugar nuevo. Su hermano menor, Ethan, tenía 8 años, un niño callado, reservado, que no estaba tan ansioso por aceptar el cambio como ella. Ethan tenía una sensibilidad hacia las cosas que la mayoría de la gente no notaba. Y creo que fue esa sensibilidad la que me inquietó. No eran solo las historias que había escuchado sobre el pasado de la mansión. Era la forma en que Ethan parecía saber más sobre la casa de lo que debería. Se suponía que iba a ser un nuevo comienzo, una escapatoria. Pero desde el momento en que cruzamos la puerta, sentí un peso en el aire, una presencia que parecía observarnos mientras recorríamos las habitaciones. Era sutil al principio, casi imperceptible, como el crujido de la casa acomodándose bajo nuestros pies. Pero algo en el lugar no me daba buena espina. La mansión era impresionante, grande, extensa, con habitaciones que parecían no tener fin. En el centro de todo estaba la sala de estar, un espacio majestuoso con ventanas altas que daban al jardín, salvaje y sin cuidar. En la esquina estaba el reloj de pie, antiguo, ornamentado, con la esfera agrietada, pero aún así, de alguna manera, hermoso. Era una reliquia heredada por generaciones de los Harper, pero era lo único en la casa que no parecía encajar. No importaba cuántas veces lo diera cuerda o ajustara las manecillas, siempre permanecía detenido a las 3:15. Me dije a mí mismo que no era nada, solo un reloj que había dejado de funcionar. Pero a medida que pasaban las horas y la casa se sumía en un silencio que no esperaba, empecé a sentir la presencia con más fuerza. Era como si las paredes mismas contuvieran la respiración, como si algo o alguien nos observara. Pero lo que más me inquietó fue la reacción de Olivia. Papá, la mujer está dentro del reloj, dijo una noche, con la voz temblorosa, como si tuviera miedo de pronunciarlo en voz alta. Al principio pensé que solo era la imaginación de Olivia desbordándose. Siempre había sido una niña imaginativa, capaz de ver cosas donde no las había. Formas en las sombras, voces en el viento. Pero esa noche, cuando habló de la mujer en el reloj, algo en su voz me llamó la atención. No estaba jugando. No estaba fingiendo. Había miedo en sus ojos, y las palabras que pronunció me helaron la sangre. Siempre está ahí, papá, susurró Olivia de nuevo, con los pequeños dedos temblando mientras señalaba hacia el reloj. Me mira desde adentro. Puedo ver sus ojos. No supe qué decir. No había escuchado el tic-tac al principio. Pensé que lo había imaginado, pero me desperté en mitad de la noche con el mismo sonido que Olivia había descrito. Tic, tic, tic. El ritmo constante resonaba por toda la casa vacía como un latido en la oscuridad.
Me quedé congelado en lo alto de las escaleras, escuchando cómo el sonido se extendía por el pasillo. Cuando revisé, el reloj seguía inmóvil, sus manecillas congeladas a las 3:15. Ni un segundo había pasado. No tenía sentido. Me volví hacia Emma, pero ella ya dormía, su respiración tranquila y uniforme. La casa se sentía demasiado quieta, demasiado silenciosa. Me quedé ahí un momento más, mirando el reloj en la sala. La luz de la luna entraba por las ventanas y proyectaba sombras extrañas en el suelo. Y por un instante, me pareció que las manecillas del reloj se movían, apenas un poco. Pero luego el tic-tac se detuvo. Silencio. El tipo de silencio que asfixia. Traté de sacudirme la sensación, de convencerme de que solo era la casa asentándose. Pero eso no fue lo primero que me inquietó. Fue la forma en que el reloj parecía obsesionar los pensamientos de Olivia. Al día siguiente, cuando le pregunté de nuevo, solo asintió, con los ojos muy abiertos, llenos de una mezcla extraña de miedo y fascinación. Ella me llama, dijo Olivia, apretando con fuerza su peluche en los brazos. Dice que tengo que ir con ella. ¿Quién?, le pregunté, tratando de mantener la voz calmada. La mujer, susurró. Está en el reloj. Dice que tengo que ayudarla. No supe qué pensar. Lo atribuí a la imaginación de Olivia, a la fantasía de una niña alimentada por la oscuridad de la casa. Pero con el paso de los días, las cosas empezaron a ponerse más raras. Una tarde, regresé de un viaje al pueblo cercano y encontré la casa completamente revuelta. Los libros estaban esparcidos por el suelo, con las páginas rasgadas, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. Objetos, pequeños adornos, reliquias familiares, estaban movidos, no de forma descuidada, sino con una deliberación extraña. No fue hasta que entré en la sala cuando el frío en mi estómago se convirtió en un terror absoluto. Olivia estaba parada frente al reloj, su rostro pálido y con los ojos muy abiertos. Sus dedos presionaban el cristal, su respiración empañando la superficie mientras miraba hacia adentro, con una expresión hipnotizada. Era la misma mirada que tenía cuando hablaba de la mujer del reloj. Isen, dije, girándome rápidamente para buscar a mi hijo. Pero Isen no estaba en la habitación. Estaba arriba, solo. Sentí los vellos de la nuca erizarse. No era propio de Olivia comportarse así. Siempre había sido valiente, curiosa, llena de energía, pero ahora estaba inmóvil, como si algo la tuviera atrapada. Su voz fue apenas un susurro, pero me golpeó como un puñetazo en el estómago. Papá, ella está esperando, murmuró Olivia, con los ojos fijos en el reloj. Extendí la mano para alejarla, pero no se movió. Lo intenté de nuevo, pero esta vez algo en la habitación cambió. La temperatura bajó y el aire se espesó, como si me empujara hacia atrás. Entonces, desde lo profundo del reloj, lo escuché. Una voz, débil y distante, como un susurro a través del agua. Ayúdame. El sonido bastó para helarme la sangre. No era la voz de Olivia. No era una voz que reconociera. El texto continúa igual, en español, con las mismas líneas y formato, usando comas naturales y manteniendo el ritmo narrativo original. ¿Quieres que traduzca todo el texto completo en esta misma línea, con comas naturales, sin perder ritmo ni estructura? Es muy largo, así que puedo entregártelo dividido por partes, por ejemplo, parte 1, parte 2, etc., para mantener la calidad. ¿Te gustaría que empiece con la parte 1 completa, hasta la primera aparición del reloj y el primer ayúdame? La paz mental se fue un poco cuando, durante la noche, me desperté con ruidos extraños que venían del segundo piso. Había algo como un tap 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 que venía del suelo dentro de mi habitación. Miré la hora y era demasiado tarde para llamar a alguien por un sonido de golpeteo.
Así que pensé que llamaría a la gente al día siguiente para averiguar si había algún nuevo comprador imprevisto que pudiera estar haciendo demasiado ruido. Tenía 2 días más libres que justifiqué en el trabajo como necesarios para mudarme por completo, ya que estaba sola. Pero en realidad, solo quería relajarme un poco en mi nuevo lugar y disfrutar de la libertad. Al día siguiente, llamé a la gente, pero ya te lo imaginas. Dijo que no había nadie viviendo allí, y que no lo había habido por un tiempo, y que lo que escuché podría ser solo las tuberías del apartamento de abajo asentándose por la falta de agua corriente. Con esa explicación, me encogí de hombros y seguí con mi día. La casa estuvo tranquila durante todo el día, y pasé la mayor parte del tiempo guardando cosas y preparando todo para algunos visitantes. Cuando revisé mi correo en busca de la primera carta oficial del banco con el cambio de dirección, encontré a la señora de abajo. Esta vez, me detuvo y me miró a los ojos con una mirada sospechosa y me dijo que más me valía no estar planeando nada, porque al hombre de arriba no le gustaría, y que no quería que viniera a decírmelo él mismo. Me encogí de hombros otra vez, sintiendo un leve escalofrío recorrerme la espalda, pero demasiado preocupada por tener todo listo. Si era lo suficientemente cuidadosa, no molestaríamos demasiado a la señora, y no planeaba pasar de las 3 de la mañana de todos modos. ¿Estaríamos bien? Esa noche, invité a unas 6 personas. Es un estudio, así que incluso con 6 personas se sentía súper apretado e incómodo. Lo que lo salvó fue que conocí a Luis. Era un chico guapo, educado, colega de mi amiga, y ella había insistido en que era perfecto para mí, así que lo invitamos. Debo decir que estaba de acuerdo con ella. Tenía un encanto que, después de una hora de conversación, me hizo pensar en la logística si él se mudara. Tuve que apartar ese pensamiento para preservar lo más posible mi parte independiente, pero al menos conseguí su número. Eran alrededor de las 1 de la mañana cuando la mujer de abajo vino a golpear mi puerta y me preguntó una vez más por el hombre de arriba, que se enojaría mucho si seguía con la fiesta. En ese momento, estaba un poco alterada por las bebidas que habíamos tomado. Y simplemente le dije que sí, que tendría cuidado, y le cerré la puerta en la cara para volver y seguir mi conversación con Luis. Seguro que no me creerás, pero eventualmente sentí el impulso de besarlo antes de que terminara la noche. Y cuando todos se fueron y él se quedó atrás, prolongando nuestra charla, le di un beso. Parecía sorprendido, pero lo suficientemente feliz como para sonreír y hacerme sentir cómoda con mi impulso. Pasé los días después de eso entre mensajes con Lois, haciendo compras para la casa, leyendo junto a la ventana mientras veía el atardecer y haciendo ejercicio en medio de la habitación entre mi cama y la cocina. Las noches fueron tranquilas por un tiempo. Nada de qué preocuparse. Al 5.º día, tuve que volver al trabajo. Cuando llegué a casa alrededor de las 6:30 de la tarde, completamente agotada, recibí un mensaje de Lois preguntando si quería salir a cenar. Le dije que no podía porque estaba demasiado cansada y necesitaba prepararme para el día siguiente. No entendí su respuesta. En un solo mensaje, toda la conversación pareció detenerse en seco. Pero tuviste tu fiesta, decía el mensaje. Mi cara debió convertirse en un enorme signo de interrogación. Mientras miraba el texto sin entender su significado ni qué debía responder, decidí irme por lo seguro. Lo sé, fue incluso mejor contigo allí. Incluso añadí una carita sonriente. Nunca uso caritas sonrientes. Yo ni siquiera dije nada, tú, respondió. ¿Qué demonios estaba pasando? Sé que esta fue la segunda, tal vez tercera bandera roja, y que todos aquí deben pensar lo estúpida que fui, pero cuando estás en la situación, nunca procesas las cosas igual que si fueras un espectador. No sabía qué más decir. Solo le pregunté qué quería decir, a lo que me respondió con una risa enorme y dijo que era solo una broma. Me asustó lo suficiente como para volverme un poco fría con él durante la mitad del día siguiente.
Lo peor fue que estaba dispuesta a volver a hablarle normalmente y decirle que solo me había asustado un poco con esos mensajes, pero que todo estaba bien. Llegué a casa, dejé todas mis cosas, y le escribí, planeando ir a refrescarme después para prepararme para una noche tranquila. Un poco de Netflix o un libro sonaba bastante bien. Entonces, mientras mi mensaje se enviaba, creí escuchar de nuevo ese golpeteo viniendo de algún lugar. Afiné el oído para escucharlo, pero no hubo otro sonido. Así que fui al baño, preparé mi cepillo de dientes y empecé a cepillarme, inclinando la cabeza hacia un lado por el extraño patrón de reflejo que tenía ese espejo. Mi respiración se detuvo, se congeló en mi garganta. Por un segundo, el patrón en el espejo parecía un rostro humano. Di un paso atrás para mirarlo mejor con más luz, y una mano rompió el espejo y fue directo hacia mi cuello. Escupí la espuma de la boca para poder toser, mientras entraba en pánico y entraba en shock. Fuera del espejo, ahora con un aspecto completamente sucio y repugnante, Luis acababa de irrumpir en mi casa a través del espejo, y no tenía idea de lo que vendría después. Caí al suelo, sus manos apretando más fuerte mientras se lanzaba sobre mí con una sonrisa maníaca cruzándole la cara. Apretó tanto que, cuando acercó su rostro al mío, lleno de cortes de vidrio, pensé que mi cuello se rompería. Nada de ruido en el edificio, siseó junto a mi oído. No me gusta el ruido. Mientras me asfixiaba, la mirada de Louis se volvía cada vez más demente. Logré resistir lo suficiente para que aflojara el agarre. Y cuando lo hizo, le di una rodilla entre las piernas, dándome el tiempo suficiente para deslizarme fuera de debajo de él. Mi sorpresa fue aún mayor cuando lo vi con un cuchillo apretado en el puño mientras intentaba masajearse sus partes. Lo único que se me ocurrió fue correr lo más lejos posible y llamar a la policía. Corrí hacia la puerta, teléfono en mano y tratando frenéticamente de marcar 911, cuando la puerta frente a mí se cerró de golpe y choqué de cara contra ella. Sentí que mis dientes delanteros se aflojaban y mi nariz se rompía al frente, la sangre invadió mi boca tan rápido que casi me ahogué con ella. Empecé a toser, sintiendo como mi costado se magullaba cuando él me lanzó al suelo en medio del apartamento y cerró mi puerta desde dentro detrás de él. Cuando finalmente recuperé algo de claridad en la cabeza, justo antes de que me agarrara del cabello, todo lo que pensé fue que esta no sería mi forma de morir. Me levantó y me golpeó en la cara con tanta fuerza que me arrancó completamente los dientes sueltos. Pero cuando lo hizo, le devolví el golpe. Accidentalmente le di en la barbilla, lo que me rompió el dedo medio, pero lo aturdió lo suficiente para que pudiera escabullirme y lanzarme por la ventana hacia las escaleras de incendio. Bajé los primeros escalones hasta que lo escuché gritar mi nombre desde el apartamento. Podía sentir cómo perdía el control de mi voz por la cantidad de adrenalina y pánico corriendo por mí. Y todo lo que pude hacer fue gritar incontrolablemente, casi hasta desgarrarme las cuerdas vocales mientras bajaba tambaleándome por las escaleras metálicas. Corrí hacia la cafetería más cercana, escuchando sus pasos corriendo detrás de mí y alcanzándome, y solo me detuve cuando estuve adentro, acurrucada detrás del mostrador con todo el personal y los clientes preguntándome qué pasaba y si estaba bien. A través de mi sangre y dolor, vi que él no estaba entre las personas que se acercaban a mí. Y cuando me di cuenta de eso, y mi cuerpo reconoció que estaba a salvo, me desmayé. Desperté unos días después en el hospital con moretones por todo el cuerpo. Y me contaron cómo y por qué pasó todo eso. La razón por la que el agente inmobiliario intentaba vender la casa tan rápido era porque el edificio fue construido para ahorrar materiales. Así que las paredes eran huecas y el espejo del baño se usaba para cubrir eso. Había un espacio del tamaño de una persona detrás de las paredes y entre los apartamentos que permitía que cualquiera se arrastrara y accediera a otras casas.
Creo que la señora del primer piso podía ver a Louis a través de su espejo como una amenaza cada vez que hacía ruido por la noche y quería advertirme sobre él, pero no podía por su mente frágil. Él estaba arriba de ella y de mí al mismo tiempo, pudiendo moverse entre todos los apartamentos. No estoy segura de cómo logró convencer a mi amiga de invitarlo a la fiesta, pero también me convenció a mí de que era un gran tipo, material de esposo. Así que, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Todo lo que sé ahora es que necesito mudarme a otro lugar, porque nunca lo atraparon. Y tengo miedo de que regrese para romper algo más que mis dientes y mi nariz. Solo espero que la próxima víctima no seas tú en lugar de mí. El asesino en serie John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino, vivía cómodamente en su casa con otras 26 personas, pero él vivía solo, tenía vecinos. Sin embargo, ¿y si ellos fueron los primeros en darse cuenta de que algo no estaba bien? ¿Qué harían? ¿Qué deberían hacer? Hago esta pregunta porque empiezo a sospechar que soy el vecino inconsciente en esta historia y tengo la intención de volverme consciente. Todos tienen vecinos raros, y yo no soy la excepción. Trabajo medio tiempo, así que estoy en casa más que la mayoría. Aunque, sinceramente, últimamente ni siquiera he estado trabajando medio tiempo. Podría verlo como algo negativo, ya que con cada semana que pasa me acerco un poco más al desempleo y al colapso financiero total. Sin embargo, esos son problemas para otro momento. Y elijo ver esto como una oportunidad, una para finalmente probar que hay algo mal, muy mal, ocurriendo al lado. Durante este tiempo en casa, he notado algunas cosas extrañas sobre la casa de mi vecino. Lo primero que noté fue el olor. Podredumbre. Eso es todo lo que puedo decir para describirlo. Nuestros garajes están uno al lado del otro, divididos por caminos laterales y una cerca de madera. Caminar por este camino lateral recientemente se ha vuelto imposible para mí. Tengo un estómago fuerte pero una nariz débil. Así que ahora saco mi basura por la casa cada martes. Lo siguiente que noté fueron los nuevos amigos de mi vecino y sus atuendos. Cada jueves por la noche durante las últimas 2 semanas, cubiertos con túnicas oscuras, 3 hombres entran por la puerta enrollable. Usualmente se quedan un buen rato, a veces se van tan tarde en la noche que podrías decir que es temprano. Podría ir a la policía, pero tener una casa que huele mal y amigos con mal gusto para vestir no es un crimen. Tristemente, individualmente, no tengo ningún problema real con vivir al lado de una casa que huele o vivir junto a alguien con amigos extraños y mal vestidos. El problema viene cuando ese olor y esos 3 con túnicas suceden al mismo tiempo. Hay una conexión. En este punto, la única persona en la que puedo confiar para llegar al fondo de esto soy yo. Llego a casa del trabajo el jueves por la tarde y comienzo la fase 1 de mi plan. Esta fase consiste en lo que podrías llamar rear windowing. Me siento en silencio en mi casa, observando por las ventanas y esperando la primera señal. Llega a mí en la forma de una vieja puerta enrollable, subiendo lentamente, seguida por el vecino, cubierto con túnicas oscuras, dando la bienvenida a sus nuevos amigos, todos vestidos con la misma ropa oscura. Viendo esto a través de la ventana de la cocina, me subo a la encimera para ver mejor. Envuelto en el momento, con la adrenalina recorriendo mis venas, mi mano resbala, haciendo que mi frente y la encimera se unan en una concusión que detiene bruscamente las aventuras voyeristas de la fase 1. La fase 2 comienza cuando despierto en el suelo de mi cocina. Mi cabeza zumbando con el recordatorio de que debería haber limpiado la encimera después de derramar ese vaso de agua unas horas antes. Está oscuro, pero aún tengo tiempo. Llamo a la pizzería más cercana y ordeno varias pizzas a la dirección de mi vecino, especificando que el repartidor toque en la puerta enrollable. Enviar a alguien más a ese lugar parecía mucho más seguro que entrar yo mismo. Además, me da la oportunidad de observar desde un punto más cercano.
Uno donde puedo ver lo que sucede y no corro el riesgo de noquearme por segunda vez en una noche. Cuelgo el teléfono y rápidamente entro al baño para evaluar el daño en mi cabeza. Después de tomar algo para aliviar el dolor de cabeza y una rápida ida de precaución al baño, mejor seguro que mojado, me cambio a mi atuendo más oscuro y sigiloso y salgo en silencio por la puerta trasera. Hay una fila de arbustos frente a la cerca que divide nuestras casas. La ventaja de esta ubicación es que al entrar por detrás, me mantengo oculto. La desventaja, sin embargo, es que estoy completamente dentro del cono de influencia de ese horrible olor. Por suerte, me he preparado para esto, y el pañuelo metido en mis fosas nasales ayuda a eliminar la mayor parte del problema. Me arrastro por el callejón hacia los arbustos y empiezo a esperar. Desafortunadamente, la pizzería de la que pedí es notoriamente lenta en las entregas, y a pesar de mi solicitud de que entregaran en 20 minutos o menos, me resigné a una larga espera en este pequeño y afilado montón de naturaleza. Desde esta nueva posición, ahora estoy lo suficientemente cerca como para escuchar los sonidos que vienen del interior de la casa del vecino. Aunque no puedo distinguir lo que dicen, hay una intensidad en sus voces que, junto con la música ominosa que suena, llena todo mi cuerpo, incluida mi vejiga, de miedo. Un auto se detiene al otro lado de la calle, con un anuncio de pizza literalmente cursi en su costado. El repartidor baja, y me doy cuenta de que, a pesar de que ideé este plan durante varios días y noches, no lo pensé bien del todo. Mientras camina hacia el garaje, con los brazos llenos de cajas, empiezo a tener arcadas secas nerviosas entre los arbustos. Pensamientos sobre las atrocidades que podrían cometer con ese hombre si mis sospechas fueran correctas inundan mi mente. Desafortunadamente para mí, estos pensamientos no son lo único que pasa por mi cabeza, ya que este primer ataque de náuseas secas hace que se desprendan los pañuelos que tenía metidos en la nariz. Una oleada caliente de ese olor tan familiar inunda mis sentidos olfativos, desafiando el contenido de mi estómago a mantenerse o unirse al hedor. El repartidor golpea la puerta enrollable del garaje y me encuentro deseando que hubiera sido tan desobediente a las instrucciones de entrega como lo fue a mi solicitud de llegar en menos de 20 minutos. Al menos, si hubiera tocado la puerta principal, podría detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Contemplo levantarme e intentar hacer algo, lo que sea. Desafortunadamente para él, mis piernas son tan cobardes como el resto de mi cuerpo. El repartidor toca 3 veces y la puerta enrollable comienza a abrirse lentamente. Mientras veo la vieja puerta levantarse con lentitud, finalmente reúno el valor para ayudar. Si solo logro un objetivo en mi vida, que sea salvar a este pobre hombre. Mientras salgo de los arbustos hacia la puerta, me golpea de repente la terrible realización de los eventos que han estado ocurriendo en este calabozo de horrores. Es peor de lo que podría haber imaginado. Las túnicas son un disfraz. Están jugando calabozos y dragones. Todos están interpretando a magos, lo que aunque es una estrategia terrible si esperan tener éxito en la misión que están emprendiendo, es una razón perfectamente normal para estar completamente cubiertos con túnicas oscuras. El último clavo en este ataúd doloroso llega cuando, mientras tropiezo, aún fuera de la vista, escucho al vecino mencionar que estaban a punto de pedir pizza de todos modos, aunque habrían pedido que tocara la puerta principal, no la del garaje, ya que está más lejos de ese arbusto de mal olor. Un gato callejero sigue dejando roedores muertos y restos ahí, y nadie lo ha limpiado todavía. Todo era completamente normal. Eso, excepto por el hombre con olor horrible que de repente tropieza hacia ellos. Con los ojos abiertos de miedo, oliendo a una combinación de sudor, vómito y ansiedad concentrada. Demasiadas palabras de explicación llenan mi boca de una vez, desbordándose sin filtro mientras me encuentro balbuceando desesperadamente algún tipo de galimatías sobre John Wayne Gacy y su espacio lleno de cadáveres.
Al darme cuenta de que no hay manera razonable de explicar nada de esto, rápidamente me doy la vuelta para correr de regreso a mi casa, torciéndome el tobillo y tropezando de lado brevemente antes de recuperarme en una carrera llena de vergüenza hacia la puerta principal. Yo soy el peligro. Yo soy el vecino que últimamente ha estado actuando de manera extraña. Caso cerrado. Nunca pensé mucho en los edificios antiguos. Para mí, eran solo parte de la ciudad. Testigos silenciosos del tiempo, desmoronándose con los años, pero en gran parte olvidados. Los apartamentos Winthrop no eran diferentes. Aunque su fachada de ladrillo descascarado y sus ventanas oscuras tenían una cualidad inquietante. Era barato, y para alguien como yo, recién salida de una relación fallida y buscando un nuevo comienzo, lo barato era lo único que importaba. Me encontré entrando al pasillo del tercer piso, con la maleta firmemente sujeta en mi mano, tratando de ignorar el olor opresivo a moho que flotaba en el aire. El casero, un hombre curtido con ojos cansados, apenas dijo nada al entregarme las llaves. Solo un rápido asentimiento, un breve "es todo tuyo", antes de desaparecer en las profundidades del edificio. No pude evitar sentir que escondía algo, pero mis nervios aún estaban alterados por la ruptura y estaba demasiado ansiosa por escapar de la ciudad que acababa de dejar como para preocuparme por un poco de olor. Pensé en la vida tranquila y simple que podría tener aquí, lejos de miradas curiosas y juicios. Una vez que abrí la puerta de mi apartamento, la realidad de vivir sola me golpeó. El suelo crujía bajo mis pies y el papel tapiz descolorido que cubría las paredes parecía no haber visto una capa de pintura fresca en décadas. Sin embargo, había algo extrañamente calmante en ello. El aislamiento, la quietud, incluso si se sentía un poco como retroceder en el tiempo. Decidí explorar un poco el edificio para ver si podía conocer a alguien que me ayudara a entender mejor mi nuevo hogar. Era un lugar pequeño, solo unos pocos inquilinos más estaban repartidos por los pisos. Mientras caminaba por el pasillo tenuemente iluminado, noté que la mayoría de las puertas estaban bien cerradas, algunas con grietas de luz asomando por los bordes. Pero fue la puerta al final del pasillo la que llamó mi atención, la unidad 113. Había escuchado susurros sobre ella de los pocos inquilinos con los que había logrado hablar. Algunos eran reacios incluso a mirar en su dirección, sus rostros palideciendo ante la mera mención de ella. «Aléjate del 113», me advirtió una mujer, una vecina del segundo piso, con voz temblorosa. «Las personas que entran ahí no salen igual». No había explicado más, y yo no insistí. Al principio, descarté las historias como eso, solo historias, supersticiones. Después de todo, este era un edificio viejo. Los edificios viejos tienen sus rarezas. Pero al pasar junto a la unidad 113 de regreso a mi apartamento, los vellos de mi nuca se erizaron. La puerta parecía intacta, pero había algo en su quietud que la hacía parecer viva. Sacudí la cabeza, diciéndome que no fuera ridículo. Era solo un viejo apartamento, y yo tenía una nueva vida que construir. ¿Qué estaba haciendo dejándome alterar por un pequeño misterio? Cerré la puerta detrás de mí y la aseguré con llave, entrando en mi nueva rutina. Pero incluso mientras desempacaba mis cosas, no podía quitarme de encima la sensación de que algo andaba mal. Algo me estaba esperando en los pasillos de los apartamentos Winthrop. La primera noche en mi nuevo apartamento no fue nada extraordinaria, al menos no en la forma en que lo había imaginado. Esperaba un sueño inquieto, quizás algo de paranoia por estar en un lugar nuevo. Pero en cambio, me dormí casi al instante, agotado por el largo viaje y el cansancio mental de la mudanza. Sin embargo, esa comodidad fue fugaz. En algún momento de la noche, me desperté por un sonido que no podía identificar, un rasguño, débil, pero distinto. Venía de las paredes, las mismas paredes que acababa de decorar con mis pocos toques personales. Me incorporé, con el corazón latiendo con fuerza.
Tal vez era solo una tubería, una vieja instalación luchando por ajustarse después de años de abandono. Pero no, era demasiado rítmico, demasiado deliberado. Me puse de pie y caminé hacia la fuente, con mis pies descalzos rozando el piso de madera fría. El rasguño continuaba, más cerca ahora, casi como si me siguiera. Dudé al principio, sin saber si investigar o ignorarlo, pero la curiosidad ganó. Con una mano temblorosa, presioné mi oído contra la pared. El ruido se detuvo. Me aparté rápidamente, con la mente acelerada. Una corriente de aire atravesó la habitación, aunque no había abierto ninguna ventana. La temperatura había bajado, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. No podía decir si era mi imaginación o algo más. Me quedé despierto un rato después de eso, escuchando la casa a mi alrededor, pero no pasó nada más. La noche volvió a quedarse en silencio. Al día siguiente, me encontré con uno de mis vecinos, un hombre llamado Greg, que vivía 2 puertas más allá. Era mayor, tal vez de unos 50 y tantos años, con la espalda encorvada y un aire nervioso. Sus ojos titilaron cuando mencioné los sonidos de rasguños. ¿Tú también los escuchaste, eh? Preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Asentí, sintiendo un nudo extraño formarse en mi estómago. No es nada, agregó rápidamente. Solo las tuberías viejas, nada más. No te preocupes por eso. No estaba convencido, pero tampoco quería parecer paranoico. Después de todo, acababa de mudarme y era fácil imaginar ruidos extraños cuando aún no estás familiarizado con un nuevo lugar. Pero más tarde esa noche, mientras desempacaba cajas en la sala, los rasguños comenzaron de nuevo. Esta vez, eran más fuertes, más insistentes. Me quedé helado, con la sangre fría. Miré las paredes, pero los rasguños venían de algún lugar más profundo, como si estuvieran incrustados en los huesos mismos del edificio. El pánico se apoderó de mí. Me moví hacia la puerta, queriendo salir, huir de lo que fuera que me atormentaba. Pero me detuve. No podía dejar que este lugar, este extraño edificio viejo, me controlara. Aparté el pensamiento de los ruidos, recordándome que solo eran eso, ruidos. No había razón para empezar a imaginar cosas. Pero cuando me recosté de nuevo, los susurros comenzaron. Suaves e indistintos, resonaban por la habitación como si alguien hablara justo fuera de mi alcance. Me incorporé de golpe en la cama, con el corazón desbocado. No podía entender las palabras, pero estaban ahí, claras como el día, susurrando a través del silencio de la habitación. Y en la oscuridad, sentí que las paredes me observaban. Los susurros no se detuvieron. En los días siguientes, empeoraron hasta que no pude dormir en absoluto. Las voces se volvieron más claras, más distintas, pero siempre fuera de alcance. Podía escucharlas cuando me acostaba, entrando y saliendo de mis sueños, dejándome desorientado y aterrorizado. Los rasguños continuaban también, sin cesar. Rasguñaban durante el día, cuando estaba despierto, y por la noche se volvían más fuertes, como si alguien, intentara entrar. Comencé a evitar las paredes por completo, pasando tanto tiempo como fuera posible en el centro de la habitación, lejos de su constante y enloquecedor sonido. El pasillo fuera de mi puerta no era mejor. Cada vez que salía, sentía ojos sobre mí. Los otros inquilinos también habían empezado a notarlo, susurrando sobre cómo me estaba volviendo parte del edificio, una energía extraña. Los oí hablar de eso al pasar. Y aunque intentaba ignorarlo, no podía escapar de la sensación de que algo me estaba ocurriendo. Una tarde, al volver del supermercado, pasé frente a la oficina del encargado. Alcancé a ver el tablero de llaves en la pared. Estaba lleno de llaves de diferentes unidades, pero una llave, ubicada en el extremo del tablero, captó mi atención. Era una pequeña llave metálica, deslustrada,
diferente de las demás. Había algo extraño en ella, algo que despertó una profunda curiosidad en mí. Esa noche, incapaz de quitarme de la cabeza la sensación de que necesitaba saber más, tomé un riesgo. Me dirigí a la oficina del encargado después del horario, revisando con cuidado el pasillo para asegurarme de que nadie estuviera cerca. Mis dedos temblaban al tomar la llave del tablero, se sentía fría, el metal enviando un escalofrío por mi cuerpo, pero ignoré la creciente sensación de temor y me dirigí al ascensor. El tercer piso del edificio estaba oscuro, las luces parpadeando mientras me acercaba a mi destino. El pasillo estaba inquietantemente silencioso, el único sonido era el zumbido débil de las luces sobre mi cabeza. El apartamento 113 estaba al final del pasillo. Su puerta estaba sellada con un candado pesado, casi como si la hubieran mantenido cerrada intencionalmente, escondida del resto del edificio. La llave en mi mano parecía palpitar con una energía extraña a medida que me acercaba a la puerta. Deslicé la llave en la cerradura, con el corazón latiendo en mis oídos. La puerta crujió al abrirse, revelando una habitación tragada por la oscuridad. El aire del apartamento estaba viciado, y en el momento en que entré, sentí el peso de años de abandono presionando sobre mí. El polvo flotaba espeso en el aire, y un débil olor a podredumbre llenó mi nariz. Encendí el interruptor. La bombilla chispeó y zumbó antes de parpadear, lanzando un resplandor débil y enfermizo por toda la habitación. Todo en ella se sentía mal. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, fantasmas de un pasado lejano. Pero fueron las paredes las que captaron mi atención. Las marcas oscuras se arrastraban, como venas por el yeso. Parecían vivas, latiendo con algo oscuro y maligno. En el centro de la habitación, vi algo que me heló la sangre. Un cuerpo. El cuerpo de una mujer, con las extremidades torcidas en ángulos grotescos, su rostro congelado en terror. No podía respirar, no podía moverme. La visión fue suficiente para paralizarme. Y entonces la vi. Una cinta VHS amarillenta en el suelo, al lado de ella, con una etiqueta simple, 113. Sabía, en lo más profundo, que esa cinta tenía las respuestas a todo. Y a pesar del terror que me consumía, la tomé, sintiendo su peso en mis manos. Esa noche me senté en mi apartamento, la cinta VHS descansando sobre la mesa de centro frente a mí, burlándose de mí con su presencia silenciosa y discreta. Parecía tan normal, pero yo ya sabía la verdad. La sensación de temor que se instaló en mi pecho solo se hizo más profunda mientras la observaba. Ya había cruzado una línea, había entrado en un lugar del que no podía deshacerme. Los susurros de más temprano resonaban débilmente en mis oídos, como si las paredes mismas estuvieran vivas, observando, esperando. A pesar de mi mejor juicio, deslicé la cinta en mi viejo reproductor de VHS. La máquina zumbó al encenderse con un ruido mecánico. La pantalla parpadeó brevemente antes de mostrar una imagen granulada. Al principio, solo vi una habitación oscura y desordenada, la cámara temblando como si la persona que la sostenía temiera. Luego apareció la mujer. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos con una mezcla de terror y desesperación. Era Maggie Turner. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Estaba sentada en el centro de la habitación, de espaldas a la cámara, hablando en frases apresuradas y frenéticas. No sé cuánto más podré resistir, la voz de Maggie crepitó a través de los altavoces. Está en todas partes. Los susurros, los rasguños. Está en las paredes, en mi cabeza. Viene por mí. Me incliné hacia adelante, apenas capaz de respirar mientras la observaba. Maggie continuó, su voz volviéndose más aterrada. El apartamento. Está maldito. No lo sabía cuando me mudé. Pensé que solo era un edificio viejo. Pero algo despertó cuando entré.
Lo sentí. No es un fantasma. Es algo peor. La cámara volvió a temblar y la imagen titubeó cuando Maggie se levantó y caminó hacia una esquina de la habitación. La tenue luz reveló marcas en las paredes, manchas oscuras que parecían moverse y retorcerse con vida propia. Me estremecí, con el corazón golpeando en mi pecho al ver las mismas marcas que había notado cuando entré a la habitación. Las mismas que me hicieron estremecer. La maldición se alimenta del miedo. Continuó la voz de Maggie, temblando con el peso de sus palabras. Es una entidad, una oscuridad que se apodera de ti, haciéndote ver cosas, oír cosas, sentir cosas. No te suelta. Nunca te suelta. La cámara cambió otra vez, y el rostro de Maggie apareció, con los ojos muy abiertos y llenos de terror. Ya empezó conmigo, susurró, su voz apenas audible sobre el crujido de la cinta. Cualquiera que vea esto se convierte en su próxima víctima. Estás marcado. Te sigue. No puedes escapar. La cinta chispeó, la pantalla se distorsionó como si la cámara se desmoronara. No podía apartar la mirada, mi cuerpo congelado en su lugar. El rostro de Maggie se retorció de miedo mientras señalaba la cámara, su voz quebrándose. Lo sentirás pronto. Lo oirás. Los susurros, los rasguños. Está aquí. La imagen parpadeó una última vez antes de apagarse, y la cinta se detuvo bruscamente. La habitación quedó en silencio. Podía escuchar mi propia respiración, entrecortada y superficial, como si acabara de correr un maratón. Mis manos temblaban mientras sacaba la cinta, el peso de lo que acababa de ver hundiéndose en mis huesos. Miré a mi alrededor, esperando ver sombras moviéndose, los leves rastros de susurros flotando en el aire. Esperé los puntos fríos, el extraño escalofrío que Maggie había descrito, pero no hubo nada, al menos no todavía. Debería haber sentido alivio, pero en su lugar, una profunda sensación de temor me devoraba. Maggie me había advertido, y yo la había ignorado. Ya era demasiado tarde. Podía sentirlo. Algo ya estaba en el aire, observando, esperando. La maldición me había encontrado. La noche pasó con inquietud, pero no sucedió nada tangible. Sin susurros, sin rasguños, solo la sensación de ser observado y el pesado silencio presionando desde todos lados. Intenté dormir, pero mi mente estaba demasiado consumida por la cinta y la advertencia desesperada de Maggie. ¿Podría ser cierto? ¿Podría algo tan absurdo como una maldición haberme seguido simplemente por ver ese maldito video? No podía sacudirme el pensamiento de que la maldición ya estaba haciendo sentir su presencia, aunque aún no se revelara por completo. La sensación era sofocante, como si las paredes de mi apartamento se cerraran sobre mí. La temperatura había bajado significativamente, y noté, con creciente inquietud, que las sombras en las esquinas de mi habitación parecían alargarse un poco demasiado, de una forma demasiado antinatural. A la mañana siguiente, me encontré frente al espejo del baño, mirando mi reflejo. Mi rostro estaba pálido, mis ojos cansados y enrojecidos. Mi cabello desordenado por una noche sin descanso. Toqué mi mejilla, sintiendo el leve escozor de un rasguño. Era pequeño, apenas visible al principio, pero al examinarlo más de cerca, pude ver que estaba rojo y crudo, como si algo me hubiera arañado mientras dormía. Traté de convencerme de que era solo estrés. No había dormido bien últimamente, y tal vez me había arañado sin querer mientras me movía en la cama. Pero en el fondo, sabía que era algo diferente. El rasguño se profundizó a medida que pasaba el día. Ya no era solo en mi cara. En mi brazo también había una marca tenue, una que no estaba ahí antes. Era como si algo estuviera dejando su marca en mí, grabando su presencia en mi piel. No sabía cuánto más podría seguir fingiendo que esto no estaba pasando, que no era la maldición extendiendo su mano para reclamarme. Decidí actuar.
No podía quedarme quieto esperando que esto me destruyera. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué era realmente la maldición y cómo detenerla. Volví a la oficina del encargado, esperando encontrar alguna pista, algún fragmento de información que pudiera ayudarme. Pero la oficina estaba vacía, la puerta cerrada. Golpeé una y otra vez, pero no hubo respuesta. Me giré, la frustración creciendo dentro de mí cuando lo vi. Una puerta al final del pasillo, una que no había notado antes, estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado allí y se hubiera olvidado de cerrarla. Era un viejo armario de almacenamiento lleno de cajas y estantes con objetos polvorientos. Dudé por un momento, pero luego empujé la puerta más abierta. Mi corazón latía con fuerza en anticipación. Esto podría ser el descubrimiento que necesitaba. Dentro no encontré nada fuera de lo común al principio, solo más objetos abandonados, restos olvidados del pasado. Pero entonces algo llamó mi atención, un viejo diario de cuero metido en una caja al fondo del armario. Lo saqué, soplé el polvo y abrí la primera página. Estaba escrito con una letra apresurada y temblorosa, apenas legible. Entrecerré los ojos tratando de entender las palabras. Mi corazón dio un vuelco al leer. La maldición del 113 nunca termina. Pasé las páginas, cada una llena de notas crípticas, divagaciones sobre sombras en las paredes y susurros en la oscuridad. La escritura se volvía más errática a medida que avanzaba. Hasta la última entrada: la entidad se alimenta, te encuentra, te toma, y nunca escaparás. Se me detuvo la respiración. El diario pertenecía a alguien que había vivido en el 113, alguien que había estado antes que yo, alguien que había experimentado los mismos horrores, y ahora parecía que yo era la próxima víctima. Cerré el diario de golpe, mi mente girando con preguntas. ¿Cuántas personas había reclamado esta maldición? ¿Qué había pasado con los inquilinos anteriores? ¿Sería yo el siguiente en sufrir su destino? Miré alrededor del cuarto, sintiendo el peso de la maldición presionando sobre mí, y supe entonces que no podía huir, no podía escapar, ya estaba marcado, no tenía otra opción que enfrentar lo que se avecinaba. Pero cuando me giré para irme, la puerta detrás de mí se cerró de golpe, el sonido resonando por los pasillos vacíos. Los susurros comenzaron. Me quedé inmóvil, con la mano aún en el pomo de la puerta. El aire a mi alrededor cambió, volviéndose denso, con un peso gélido y opresivo. Me giré lentamente, mis ojos escaneando el oscuro cuarto de almacenamiento, pero no había nada, nada que pudiera ver. Sin embargo, la sensación de ser observado era sofocante, envolviéndome como una niebla asfixiante. Los susurros, al principio débiles, se hicieron más fuertes. Eran un coro de voces, bajas e ininteligibles al principio, luego más claras, más distintas. Era como si hablaran directamente a mi mente, sus palabras arañando mi cordura. No puedes escapar, parecían decir, sus voces goteando malicia. Ahora le perteneces. Tropecé hacia atrás, aún aferrando el diario con fuerza, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, el aire se volvía más frío a cada segundo. Era como si el edificio mismo hubiera cobrado vida, alimentándose de mi miedo, fortaleciéndose con cada instante. Mis piernas temblaban y sentí un frío recorrerme la espalda al darme cuenta de algo horrible. Era demasiado tarde, no podía irme, la puerta estaba cerrada, y por más que intenté, no pude abrirla. Mis dedos forcejeaban con el pomo, pero no cedía. Los susurros continuaban, ahora más fuertes, como si las paredes mismas hablaran. La oscuridad a mi alrededor se profundizó, girando como una tormenta, lista para consumirlo todo. No tenía a dónde ir. Las paredes, antes quietas y silenciosas, ahora parecían palpitar con una energía inquietante. Las sombras se alargaban y movían de formas antinaturales. Algo oscuro me estaba esperando, algo antiguo y hambriento. Se me cortó la respiración y la temperatura del cuarto bajó aún más, mi piel erizándose por el frío, y entonces lo oí, el rasguño, débil al principio, pero cada vez más fuerte, más cercano. Venía de dentro de las paredes, del suelo, del techo. Rasguños, arañazos, implacables. Ahora podía sentirlo,
una presencia invisible moviéndose a mi alrededor, como si me estuviera rodeando. La maldición se había apoderado completamente, no había escapatoria, ni forma de luchar. La cinta, los susurros, los rasguños, todo formaba parte de la misma pesadilla, cada pieza arrastrándome más hacia la oscuridad. Desesperado, volví a abrir el diario, buscando entre las páginas algo que pudiera ofrecer una solución. Tenía que haber algo, alguna forma de terminar con esta pesadilla. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero entonces lo vi, una sola línea escrita con letras grandes y apresuradas: destruye la fuente, quema el objeto maldito, pero te seguirá. Sentí el estómago revolverse de miedo. La cinta VHS, esa era la fuente, el objeto maldito, tenía que quemarla. Pero incluso mientras elaboraba el plan en mi cabeza, una voz fría y amenazante susurró en mi oído: no puedes destruirme, ya eres mío. Se me heló la sangre y el corazón se me detuvo. El cuarto pareció encogerse aún más. Las sombras, antes solo una molestia, ahora parecían vivas, retorciéndose y extendiéndose hacia mí, estirando sus dedos sobre mi piel. Necesitaba escapar. Corrí hacia la puerta de nuevo, mi mente frenética mientras alcanzaba el pomo, pero en cuanto mi mano tocó el metal frío, las luces parpadearon y se apagaron. Una oscuridad total me envolvió. El único sonido era el de los rasguños implacables, ahora más fuertes que nunca, viniendo de todas partes. Entonces el suelo bajo mis pies comenzó a temblar, como si los cimientos mismos del edificio se estuvieran desmoronando. Los susurros se transformaron en una cacofonía de voces, todas hablando a la vez, sus palabras mezclándose en un zumbido enloquecedor. No tuve otra opción más que intentar regresar a mi apartamento. No estaba seguro de cómo lo sabía, pero sentí la necesidad abrumadora de alcanzar la cinta, destruirla, terminar con esto de una vez por todas. Mientras tropezaba por los pasillos, la oscuridad se aferraba a mí, envolviendo mis pulmones, impidiéndome respirar. Podía oír pasos detrás de mí, pero cuando me giraba, no había nada, solo el pasillo vacío extendiéndose sin fin. Aún así, sabía que estaba allí, esa presencia oscura siguiéndome, siempre cerca. Llegué a la puerta de mi apartamento y la cerré de golpe, asegurándola con manos temblorosas. El apartamento se sentía frío, más frío que nunca. Podía oír los susurros en las paredes, los rasguños bajo el suelo, y en la esquina del cuarto lo vi, tal como temía, la cinta VHS, descansando inocentemente sobre el estante. No tenía opción, mis manos temblaban mientras la tomaba, sintiendo su superficie helada contra mi piel. Los susurros se hicieron más fuertes, casi insoportables, mientras me movía hacia la cocina y abría el horno. Empujé la cinta adentro, mi corazón latiendo con fuerza mientras observaba las llamas comenzar a devorar los bordes del casete. Pero incluso mientras ardía, el aire del cuarto se volvía más pesado. Las sombras crecían, más intensas, más opresivas. No era suficiente, no podía escapar. Caí al suelo, colapsando mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor. Mi cuerpo se retorcía y contorsionaba igual que el de Maggie. El dolor era insoportable, mis huesos moviéndose de maneras antinaturales mientras los susurros se transformaban en una sola voz clara, fría y cruel: eres mío. Y con eso, el mundo se volvió negro. Eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos, pero sobre todo, eran los peores tiempos. Estaba en clase de inglés cuando encontraron el primer cuerpo. Estábamos justo al final de la clase cuando por el sistema de altavoces escuchamos: encierro, encierro, encierro. Naturalmente, todos en el aula empezaron a entrar en pánico y a hablar entre sí. Mientras el señor Tannery cerraba la puerta del aula, el señor Tannery caminó hacia las ventanas para mirar afuera. Nuestra aula está justo al lado de la entrada principal de la escuela. Me levanté para caminar hacia la ventana, pero el señor Tannery me miró con una expresión nerviosa y me dijo: siéntate. Entonces, este aula es un poco extraña, no tenemos escritorios individuales. En su lugar, tenemos dos columnas de grandes mesas blancas que están atornilladas al suelo. No puedes meterte debajo de ellas, así que, en cambio,
se supone que debemos sentarnos junto a la pared del fondo. Aproximadamente la mitad de los estudiantes se alinearon allí, mientras que la otra mitad intentaba mirar por la ventana. Todos hacia la pared del fondo, dice el señor Tannery mientras se queda junto a la ventana. Todos nos levantamos y comenzamos a movernos hacia atrás. Inmediatamente comencé a moverme hacia mi amigo Clark. Clark se sienta hacia el frente del aula y podía ver fácilmente por la ventana delantera que viste ahí fuera. Hombre, la cara de Clark mostraba que estaba mucho más preocupado de lo que yo me sentía en ese momento. Había más coches de policía de los que he visto en mi vida, amigo. Su voz temblaba. Vanessa estaba escuchando y añadió, ¿crees que es un tiroteo? Escucharla decir la palabra tiroteo empezó a ponerme nervioso. No lo sé, pero no escuché ningún disparo. ¿Ustedes sí? No, dijo Vanessa. Yo tampoco, dijo Clark. El señor Tannery empezó a caminar hacia nosotros. Hey chicos, vamos a... El sistema de altavoces interrumpió su frase. Estudiantes y profesores, por favor quédense en sus aulas y mantengan la puerta cerrada, si pueden. Bloqueen las puertas con escritorios y aléjense de las ventanas. Estamos intentando controlar la situación. No reconocí la voz, ahora estaba oficialmente nervioso. Todos los demás también debieron estarlo, porque la clase quedó en silencio. Todos miramos al señor Tannery esperando ver su reacción. ¿Está bien, chicos? Vamos a esperar a que la policía venga por nosotros. Nos sentamos y hablamos entre nosotros, todos lanzando teorías sobre lo que estaba pasando. Un tiroteo escolar era lo más obvio, pero nadie había escuchado ningún disparo. Las conversaciones fueron interrumpidas por un grito enorme. No, por favor, era la voz de una mujer, y cuando dijo por favor, sonó como un chillido. Algunos chicos se taparon los oídos. No sé si fue por lo fuerte que fue el grito o porque sonaba como si la mujer temiera por su vida. El aula quedó absolutamente en silencio. No hubo disparos, ni golpes, ni nada que indicara que esa persona había sido herida. No volvió a gritar. ¿Por qué se quedó callada? El sistema de altavoces volvió a encenderse. Por favor, mantengan la calma. Si no pueden permanecer tranquilos, no podremos sacarlos de esta situación. Gritar o pelear solo empeora las cosas. La voz que salía del altavoz era diferente a la que habló antes. Era mucho más profunda y ronca, como la de una anciana que fumó toda su vida. Todos se quedaron en silencio mirando sus teléfonos, buscando cualquier indicio de lo que estaba pasando. Los pocos que podían empezaron a hacer llamadas. Nuestra escuela tiene una recepción horrible. Los teléfonos no funcionan a menos que tengas Verizon, e incluso así, el único lugar donde puedes llamar es en la biblioteca. El señor Tannery caminó hacia la ventana delantera y miró afuera. Nos miró de nuevo y su rostro estaba claramente perplejo. Caminó de regreso y se agachó junto a nosotros. Está bien, chicos, sé que están asustados, pero vamos a estar bien. Lo que quiero hacer es mirar afuera de la puerta y ver qué está pasando. Tal vez hablar con otro profesor. Me levanté rápidamente. Señor T, no puede, algo raro claramente está pasando. Señor Tannery, alguien claramente lastimó a esa mujer que gritó. Deberíamos quedarnos aquí, dijo Vanessa. Claramente aterrada, Clark intervino. ¿Por qué no nos quedamos sentados y esperamos a los policías? El señor Tannery se puso de pie. Chicos, no hay policías. ¿De qué está hablando? Dijo Clark. No lo sé, chicos. Había un montón de policías aquí hace unos minutos, y ahora no hay ninguno. No tengo idea de lo que está pasando. Realmente necesito averiguarlo. El señor Tannery caminó hacia la puerta del aula y se volvió hacia nosotros. Solo quédense aquí y esperen a que vuelva. El señor Tannery abrió lentamente la gran puerta de madera, asomándose mientras lo hacía. El crujido de la puerta al abrirse fue tan fuerte porque tanto nosotros como el pasillo estábamos en completo silencio. Cuando la puerta estuvo lo suficientemente abierta, sacó la cabeza, mirando en ambas direcciones, nos miró de nuevo y nos hizo una seña de OK con la mano y un gesto de cabeza. Luego salió y cerró la puerta detrás de él. Tanto nuestra clase como la escuela estaban tan silenciosas que podíamos escuchar sus pasos. Se movía rápido, claramente nervioso. Golpeó la puerta junto a la nuestra con 3 golpes fuertes. Nadie respondió. Golpeó de nuevo, esta vez diciendo, «Hey,
soy el señor Tannery, ¿están bien? Después de una breve pausa, la señora Garner respondió desde el interior del aula, estamos bien aquí, señor T, creo que debería volver a su aula, todos estamos esperando a que esto termine, señora Garner, ¿puede abrir? Realmente quiero intentar averiguar qué está pasando aquí, señor T, no sé. Más que usted, y realmente no creo que haya razón para abrir la puerta, solo vuelva a su clase, está bien, todo, no, alto, alto, no hubo otro sonido, ni golpes, ni pasos, nada, solo el grito del señor T y luego silencio. Algunas personas en nuestro salón gritaron, algunas lloraron, pero la mayoría se quedó en silencio. Me levanté de un salto y Clark me detuvo. ¿A dónde vas, amigo? Tengo que asegurarme de que el señor te haya cerrado la puerta con llave, dije mientras caminaba rápidamente hacia la puerta. Empecé a reducir la velocidad cuando noté las sombras que venían de debajo de la puerta. Parecía que había dos personas paradas afuera. Podía ver la manija de la puerta desde donde estaba, y la puerta estaba cerrada con llave. La manija se movió ligeramente, pero solo por un segundo. Retrocedí lentamente y fui a sentarme con los demás contra la pared del fondo. Todos vieron las sombras. Estábamos en silencio, intercambiando miradas de miedo. ¿Qué le acaba de pasar al señor T? Todos saltamos un poco cuando el sistema de megafonía se encendió de nuevo. Era la misma voz ronca de antes, estudiantes y personal, queremos agradecerles por cooperar con nosotros. La situación ha sido resuelta. Por favor, desbloqueen las puertas de sus aulas y esperen en su salón a que uno de nosotros venga a liberarlos. Todos en la clase comenzaron a levantarse lentamente. Podías ver el alivio en los rostros de todos. Mientras nos poníamos de pie, noté que las sombras seguían debajo de la puerta. Sentí una sensación extraña. No sé por qué, pero esas sombras me dieron escalofríos. Chicos, esperen. Demos unos minutos. Vanessa me miró. ¿Por qué? Quiero salir de aquí lo antes posible. Mira las sombras debajo de la puerta. No se han movido. Me pone nervioso, dije, sin poder explicarlo del todo. Sí, obviamente están aquí para sacarnos, dijo Vanessa. Busqué a Clark con la mirada, pero noté que estaba junto al escritorio del señor T. Caminé hacia él. ¿Qué haces, hombre? Clark me miró, y pude notar que seguía asustado. Amigo, mira a todos. Nadie va a esperar para abrir esa puerta. Pero estoy contigo, tampoco confío en quien sea que esté causando esas sombras debajo de la puerta. Voy a esconderme debajo del escritorio del señor T hasta saber con certeza que esas sombras están de nuestro lado. Sí, me meto ahí contigo, dije mientras me deslizaba bajo el escritorio junto a Clark. Vanessa comenzó a caminar hacia la puerta. Las dos sombras seguían proyectándose debajo. Desbloqueó la puerta y regresó a sentarse con los otros 17 estudiantes del grupo. Pasaron 2 minutos hasta que finalmente la manija de la puerta comenzó a girar. La mayoría de los estudiantes estaban contra la pared. Clark y yo seguíamos bajo el escritorio del señor T. Desde una pequeña rendija, entre la superficie y la base del escritorio, podíamos ver un poco la puerta. La puerta se abría hacia nosotros, así que el grupo podía ver quién entraba antes que nosotros, ¿o no? ¿Qué es eso?, gritó Vanessa antes de que pudiéramos ver algo. La puerta se abrió un poco más y lo vi, o la vi, o lo que fuera. Su cabeza era redonda y calva. Tenía filas de pequeños dientes afilados, como los de un tiburón. Tenía 4 patas, y al final de ellas, manos con 2 dedos y uñas extremadamente largas y afiladas. Caminaba como una araña, con la espalda más baja que las rodillas. No hacía ningún ruido. Su silencio lo hacía parecer irreal. ¿Cómo podía moverse sin sonido? ¿Cómo podía abrir y cerrar la boca sin emitir nada? Todos en el salón comenzaron a gritar. La cosa se lanzó hacia el grupo y desapareció de nuestra vista. Igual que con el señor T y la mujer que gritó antes, solo escuchamos gritos.
Estudiantes gritando no y suplicando por favor. Luego se cortaban a la mitad de sus frases. Dos chicos intentaron correr hacia la puerta. La criatura saltó sobre uno de ellos y le mordió el hombro. Abrió la boca para gritar, pero no salió nada. Como si el silencio de la cosa se le hubiera contagiado. Luego, la criatura le clavó sus dos grandes uñas en la cabeza y empujó, haciendo que el chico colapsara de inmediato. El otro estudiante llegó al pasillo, pero la cosa lo alcanzó al instante. Gritó, por favor, porfa, mientras la criatura le arrancaba un pedazo del costado. Luego, el silencio también lo infectó. Recibió el mismo destino que los dos primeros, dos grandes uñas en la cara. El sistema de megafonía volvió a encenderse. Todos los estudiantes y el personal, por favor salgan de sus aulas. Todo está seguro. Todos pueden irse a casa. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Todo está en silencio. Sé que los monstruos siguen ahí afuera, incluso si no puedo oírlos, nadie va a venir a salvarnos. Clark y yo seguimos sentados debajo de este escritorio, en silencio. He intentado hacer llamadas, pero no puedo comunicarme con nadie. Reuní el valor suficiente para levantarme y tomar la laptop del señor T. No hay forma de hacer llamadas desde ella. La escuela no tiene Wi-Fi al que podamos acceder desde nuestros teléfonos. El monstruo no ha vuelto al salón. Supongo que porque cree que todos aquí estamos muertos. No sé qué hacer a estas alturas. Todo lo que puedo hacer es subir esta publicación, esperando que ustedes me den algunas sugerencias sobre qué hacer. Dejar la universidad realmente limita el tipo de trabajos que puedes conseguir. De niño, siempre quise ser maestro. Quería un trabajo que fuera gratificante y sentía que ningún trabajo era más gratificante que educar a los estudiantes y prepararlos para el resto de sus vidas. Desafortunadamente, las escuelas no contratan desertores universitarios. No creo ser tonto ni nada. Me gradué de la preparatoria en el quinto lugar de una clase de 250 alumnos. Tampoco reprobé la universidad. Un día, simplemente estaba sentado en un aula y pensé, ¿qué hago aquí? Fue un caso clásico de agotamiento, sabiendo que no podría regresar con mis padres, que no me hablaban desde que les dije que quería dejar la universidad. Empecé a buscar trabajo. Podría haber solicitado empleo en un restaurante de comida rápida, pero no quise. También podría haber solicitado en Walmart, pero tampoco quería eso. Aunque mi deseo de estudiar se había ido, mi pasión por tener una carrera significativa seguía viva. Aunque no podía ser maestro, aún quería trabajar en una escuela, de alguna forma, para ayudar a los estudiantes. Aunque fuera indirectamente, vi la oferta en un sitio web de empleos. Un distrito escolar, a 120 millas de distancia, buscaba un conserje nocturno de tiempo completo. El sitio no mencionaba el salario, pero sabía que si quería una oportunidad para trabajar en una escuela y ayudar a los niños, esta era. Un vistazo rápido a los requisitos, educación secundaria o equivalente, y di clic en aplicar. El proceso de solicitud fue muy diferente de lo que esperaba. Supongo que la televisión me dio la impresión de que habría una entrevista o algo para mostrar quién soy como persona, pero no hubo entrevista, ni carta, ni correo. Pensé que no me querían. El mercado laboral es competitivo, pero 3 semanas después, recibí un correo que simplemente decía, trabajará de 12 a 8 p.m. en la preparatoria Thomas Jefferson. Comienza el 10 de diciembre. Vaya al salón 132. No hicieron preguntas sobre mi currículum casi vacío. Solo me querían. Era día 3, lo que me dejaba 7 días para encontrar dónde vivir. Busqué departamentos a menos de 2 millas de la escuela. No tengo coche, y no quería tomar el autobús, así que necesitaba un lugar cerca. No había nada. Amplié la búsqueda a 5 millas. Nada. No es que los lugares estuvieran llenos. Simplemente no había apartamentos ni casas a menos de 5 millas de la escuela. ¿Quién construye una escuela tan lejos de cualquier zona residencial? Pensé, ¿los Axman?
Pero esto es una escuela pública. Finalmente encontré un apartamento a 8 millas de Jefferson Ha. Era el único que podía pagar en 15 millas, así que tuve que conformarme. No iba a caminar 16 millas al día, así que compré una bicicleta usada por Craigslist. Empaqué mis pocas cosas y me preparé para mudarme al día siguiente. A pesar de ser mi último día en la universidad, no me sentí triste. Estoy orgulloso de decir que mi última clase fue una aburridísima lección sobre ecuaciones diferenciales, un tema al que había dejado de prestarle atención hacía semanas. Adiós y buena suerte. Mis primeras impresiones del apartamento no fueron buenas, pero no esperaba nada mejor. El 9 de diciembre ya había llegado, así que no tendría que esperar mucho para empezar a trabajar. Me acosté temprano y puse la alarma para las 8 de la mañana. Quería empezar bien el día. Cuando desperté, eran más de las 10. Me sorprendió haber dormido durante la alarma, pero no estaba nervioso. A las 11:15 comencé mi trayecto a la escuela. Mientras pedaleaba, pensé en el trabajo que acababa de aceptar, preguntándome por qué un colegio contrataría a alguien nuevo en diciembre. Llevan 3 meses sin conserje, pensé, tal vez por eso me contrataron. Nadie más quería el puesto, reí. Claro que era eso. Deben haber buscado durante meses, y llega este chico de 20 años. No me sorprende que me contrataran sin hacer preguntas. El viaje de 8 millas se sintió corto. Antes de darme cuenta, ya había llegado. Esperaba que la escuela estuviera aislada, pero me sorprendió lo mucho que lo estaba. Pasé 5 millas pedaleando por un camino rodeado de árboles, sin ver ni un solo edificio. Lo primero que noté fue el estacionamiento. A pesar de su ubicación, estaba lleno. Me sorprendió, ya que no había visto ningún coche en el camino, pero luego pensé que era lógico. Las escuelas tienen muchos coches. El edificio era moderno. Ladrillos color beige claro, estructuras metálicas brillantes, 3 mástiles con banderas, la de Estados Unidos, la del Estado, y una que no reconocí. Las palabras hogar de los campeones se leían arriba de la entrada. Este lugar seguramente era el tormento de muchos estudiantes, pensé, pero para mí era un nuevo comienzo. Un lugar donde, quizás, podría realizar mi sueño de ayudar a la educación. Junto a la puerta principal había un timbre. Con una cámara a ojo de pez y un altavoz, presioné el botón. El altavoz emitió un timbre digital. Sonó una vez, pausa, otra vez, pausa. A mitad del tercer timbre, se interrumpió con un clic, seguido de una voz distorsionada. ¿Quién es?, preguntó. Sonaba como una mujer de unos 60 años tratando de fingir una voz joven. Un tono demasiado agudo, demasiado amable, casi sarcástico. Soy Grant Clausen, respondí. El nuevo conserje. Hubo una pausa de unos 5 segundos. Lo siento, volvió la voz. No podemos dejarlo entrar. ¿Por qué no?, pregunté, mirando al altavoz, sin saber dónde estaba el micrófono. No hubo respuesta. Presioné el timbre otra vez. Sonó 2 veces y media, luego un clic. ¿Quién es?, volvió a preguntar. Ya le dije. Soy el nuevo conserje. Se supone que debo empezar en... Miré mi reloj. 5 minutos, así que necesito ir. Lo siento, no podemos dejarlo entrar, interrumpió. Pensé un momento. Tiré de la puerta, esperando resistencia, pero se abrió fácilmente. Entré, buscando a la idiota que me había dicho que no podía entrar. Había una oficina al frente, pero no había nadie. Después de unos minutos, dejé de buscar, porque encontré el salón 132, esta era la sala de conserjería. Por suerte, la puerta también estaba abierta. Era un cuarto algo desordenado, irónico para un lugar de limpieza. Esperaba que alguien estuviera ahí para entrenarme, pero no había nadie. Di unos pasos y vi un closet lleno de suministros. Me giré y observé el lugar, pequeño, pero acogedor. Un viejo sofá azul, una mesa baja de madera con rayones, una máquina expendedora que zumbaba suavemente. Me sentí tranquilo, casi somnoliento. Me senté en el sofá y esperé unos 10 minutos.
Nadie vino. De pronto, el altavoz del cuarto tronó. ¿Podemos tener un conserje en la cafetería? Un estudiante tuvo un accidente. La voz, aunque distorsionada, me resultó familiar. Era la mujer del timbre. Entré en pánico. Como no había nadie más, esa tarea me tocaba a mí. Quería causar una buena impresión, así que decidí responder al llamado. Por suerte, los pasillos tenían letreros con flechas que indicaban la dirección de la cafetería. Tomé un trapeador y un balde, y caminé hacia el lugar del accidente. Llegué al último letrero. Debajo, una puerta sólida de madera. Giré la manija y tiré hacia mí. No se movió. Empujé. Nada. Tiré otra vez. Nada. Estoy en el lugar correcto, pensé. Miré a mi alrededor. Tenía que ser ahí. Golpeé la puerta. No me había fijado antes que no tenía ventanas, lo cual me pareció raro. Todas las cafeterías que había visto tenían ventanas en la puerta, pero esta no. Golpeé otra vez, más fuerte. Ninguna respuesta. Pegué el oído a la madera. Silencio total. ¿Qué tipo de cafetería está completamente en silencio? ¿Será que ya limpiaron? ¿O estoy en el lugar equivocado? Esperé un poco más, con el trapeador en la mano izquierda y el balde junto al pie derecho. Finalmente me di cuenta de que nadie iba a responder. Así que tomé el balde y comencé a regresar al salón de conserjería. Mientras caminaba de regreso, podía escuchar voces que venían de las aulas. Había estado demasiado apurado para notarlas mientras corría hacia la cafetería, pero sabiendo que realmente no tenía nada que hacer, decidí escuchar en un aula por la que pasaba. La voz que escuché era la de una anciana, y si sumas todos esos rectángulos infinitamente pequeños bajo la curva, obtendrás el área total bajo la curva. La suma de Riemann no es como calcularemos las integrales, pero es una forma útil de visualizarlas. Cálculo. Todos los que conocía odiaban esa clase, excepto yo. La sonrisa que había aparecido en mi rostro se suavizó rápidamente. Luego desapareció cuando recordé que era cálculo lo que había querido enseñar. Bajé la cabeza y comencé de nuevo. Hacia el salón, me sorprendió cuando de repente escuché la voz fuerte de un hombre de mediana edad a mi derecha. Después de la crisis de anulación, el tema de si los estados podían rechazar la legislación de la Unión era un tema muy importante en la mente de los estadounidenses. Estaba acentuando ciertas palabras aparentemente al azar, dándole a su clase un aire de locura. Nunca me había gustado la clase de historia, pero si este tipo hubiera sido mi profesor, creo que nunca habría podido encontrarla aburrida. Llegué de nuevo al salón de conserjería y me senté en el sofá. Había un reloj analógico elegante en la pared del fondo del salón. La hora marcaba las 12:37. Había estado allí 37 minutos y todavía nadie me había dicho qué demonios se suponía que debía hacer. Esto debería haberme puesto nervioso. Tal vez estaba en el edificio equivocado o tal vez había leído mal el correo electrónico que me ofrecía el trabajo. Más que nervioso, sin embargo, estaba simplemente agotado. Cerré los ojos sabiendo que en solo 5 minutos estaría listo para comenzar realmente mi trabajo. Abrí los ojos confiado de que solo habían pasado 5 o tal vez 10 minutos. Para comprobar mi hipótesis volví a mirar el reloj analógico. Marcaba las 4:18. Realmente me había quedado dormido en el primer día de mi primer trabajo por 3 horas y media. ¡Oh Dios! Salté del sofá y miré a mi alrededor. ¿Por qué demonios nadie me había despertado? Recogí el trapeador y el balde que había dejado caer al azar junto al sofá antes de mi siesta y salí corriendo del salón. Los pasillos estaban una vez más vacíos, esta vez más comprensiblemente dado que el día escolar había terminado hace más de una hora. Como todavía no tenía ninguna instrucción sobre lo que se suponía que debía hacer, comencé a trapear el pasillo fuera del salón. Nunca había usado un trapeador en mi vida. Supongo que fui un poco mimado de niño, así que esto era nuevo para mí. Me tomó un tiempo dejar todo el pasillo bonito y limpio, pero cuando finalmente lo hice, decidí probar con un aula. Fui al salón donde había escuchado la lección de cálculo y probé la puerta. Como con la cafetería, no se movió. También, como la puerta de la cafetería, noté que no tenía ventana. De hecho, todas y cada una de las puertas de todas las aulas carecían de ventana. Raro.
moví el picaporte una vez más y luego me rendí. Probablemente haya una llave maestra o algo en el salón de conserjería. Decidí que antes de buscar eso, quería terminar los pasillos. Cualquiera que haya actuado en un concierto de banda o producción teatral después de clases ha experimentado la sensación de estar en una escuela fuera del horario escolar. Los pasillos se sienten más grandes y cada paso parece resonar infinitamente en la oscuridad. Los casilleros, pasillos y aulas, usualmente tan poblados y llenos de vida, están quietos y fríos. No fue hasta que el sol se puso y las luces se apagaron que me di cuenta de que había estado sintiendo esa sensación desde el momento en que llegué. Había pasado un día trabajando más o menos en una escuela, y no había visto a una sola persona. Podría atribuir gran parte de eso a mi larga siesta, pero ciertamente no todo. Ninguna escuela está vacía solo 1 hora y media después de que cierra. Los estudiantes tienen deportes, actividades, clubes. Al pensar más en ello, me pregunté cómo no había visto a un solo estudiante cuando fui y regresé de la cafetería. La sensación de estar en un lugar frío y solitario donde uno no pertenece era la sensación que sentí en cada momento que pasé en esa escuela. Fue inquietante, por decirlo menos. Terminé de limpiar los pasillos y regresé al salón del conserje. Busqué una llave maestra durante 10 minutos sólidos antes de rendirme. Al mirar el reloj, vi que ya eran las 7:30. Se suponía que no debía irme a casa por otra media hora, pero como parecía que nadie estaba allí para detenerme, me fui de todos modos. Salí del edificio y desenganché mi bicicleta del portabicicletas. Mientras me acomodaba en el asiento, comencé mi largo camino a casa. 20 segundos después, casi me caigo del susto. El estacionamiento seguía completamente lleno, se veía exactamente igual que cuando llegué por primera vez. Ni un solo coche había ido o venido. ¿Qué demonios está pasando aquí?, me pregunté. Sabía que algo pasaba, pero no podía decir qué. No tenía nada más que hacer que irme a casa. Mi cabeza ardía con teorías sobre lo que estaba pasando en Jefferson High. No pude dormir esa noche. No sé si fue por mi siesta de 3 horas o por mi mente acelerada, pero sé con certeza que no dormí más de 4 horas esa noche. Pensé en no volver. Claramente había algo mal de lo que debía mantenerme alejado, pero siendo honesto, estaba interesado en descubrir los secretos de la escuela. Tomé mi bicicleta a la mañana siguiente y comencé de nuevo hacia la escuela. Al llegar, vi que el estacionamiento una vez más se veía exactamente igual. Ningún coche había ido o venido. Eligiendo ni siquiera molestarme con el timbre, abrí la puerta y entré. Fui directamente al salón de conserjería donde tomé el trapeador de ayer, así como algunos otros limpiadores, y me puse a trabajar en los baños. ¿Por qué los baños? No sabría decirlo. Creo que solo quería algo que hacer hasta que viera a algunos estudiantes saliendo de sus aulas mientras caminaba hacia uno de los baños. Escuché de nuevo la voz de la vieja profesora de matemáticas. Hoy vamos a hablar de una forma de entender visualmente la integración, estaba diciendo. Debe ser otro periodo, pensé mientras comenzaba a trabajar en los baños. Supuse que la mayoría pensaría que estaba loco. Aquí estaba limpiando este lugar cuando ni siquiera había hablado con mi jefe todavía. Por lo que sé, puede que ni siquiera tenga un jefe. Eso fue un pensamiento gracioso. Sí, gracioso. Después de unos 20 minutos, escuché una voz por el altavoz. ¿Podemos conseguir un conserje en la cafetería? Un estudiante tuvo un accidente. Solté una risa de nuevo. Me dije a mí mismo, esta escuela necesita dejar de poner IPAC en sus almuerzos. Salí rápidamente del baño y, con mi arsenal de limpieza, me aventuré por los pasillos vacíos hasta el lugar del accidente. No debería haberme sorprendido encontrar la puerta cerrada. Nada en este lugar tenía sentido. Pero había varias explicaciones realistas para esto. Quizás un estudiante estaba reproduciendo el sonido como una broma hacia mí. Tal vez era un anuncio pregrabado que seguían reproduciendo accidentalmente. Podría ser cualquier cosa. Eso fue lo que me dije, pero realmente no lo creí. En verdad, mi corazón empezaba a acelerarse. Estaba completamente al límite. Comencé a regresar hacia los baños, una vez más pasando por la puerta de la profesora de matemáticas. Estaba describiendo cómo las sumas de Riemann se usan para ilustrar las integrales. Esta vez sabía con
Certeza que estaba trabajando con un grupo diferente, algunas escuelas hacían eso, diferentes clases en diferentes días, eso no es raro en absoluto. También escuché la voz retumbante del profesor de historia de mediana edad mientras continuaba, crisis. El tema de si los estados podían rechazar la legislación de la Unión era un tema muy importante en la mente de los estadounidenses. Esto me detuvo en seco. Había asumido que la profesora de matemáticas simplemente estaba repitiendo la misma clase. Para un grupo diferente, pero sabía con certeza que este profesor no lo estaba, era exactamente la misma clase. La forma precisa en la que acentuaba las palabras era demasiado aleatoria y demasiado similar a las palabras acentuadas de ayer para ser una coincidencia. Estaba escuchando una repetición directa de ayer. Tal vez sea una clase grabada, volví a pensar, sin creer lo que estaba pensando, miré un reloj en el pasillo, marcaba las 12:37, este día había sido exactamente igual al anterior, el estacionamiento, el anuncio llamándome a la cafetería cerrada, la lección de integración, la lección sobre la crisis de anulación, y todo había ocurrido exactamente a la misma hora también. ¿Estoy en un bucle temporal? Me pregunté, ¿es esto el día de la marmota? Cada evento individual podía tener una explicación realista, pero al juntarlos, sabía que algo no estaba bien. Tomé el picaporte y comencé a moverlo, la puerta se sacudía, pero se negaba a abrirse. Comencé a golpearla, sabía que quien estuviera adentro me escucharía, pero en ese punto, no me importaba. Comencé a empujar mi peso contra ella, aunque su composición era de madera maciza, podía notar que no estaba más allá de la destrucción. Golpeé mi costado contra la puerta una vez más. Van, la voz no parecía preocuparse, seguía hablando de John C. Calhoun y Andrew Jackson como si nada. Van, escuché un chasquido. Algo había venido sobre mí, había estado viviendo en negación de lo absurdo de mi situación, pero ya no, Van. Escuché otra grieta, no era la puerta, eran las bisagras oxidadas como si hubieran envejecido por años de no uso. Luego la puerta cayó al suelo. La voz retumbante era mucho más fuerte cuando no estaba obstruida por la puerta, pero eso era lo último en lo que estaba pensando. La habitación estaba casi completamente vacía, no había escritorios, ni estudiantes, ni profesor. En lo que habría sido el frente del aula, había un gran altavoz de estantería colocado sobre un soporte a la altura del hombro. El altavoz estaba proyectando la lección sobre la crisis de anulación en la habitación. Para nadie más que para mí, estaba recibiendo el audio de un cable enhebrado a través de la pared. Me estremecí al pensar en que o quién podría estar al otro lado de ese cable, quién podría ser el titiritero, sosteniendo perfectamente la fachada de esta escuela, haciéndola parecer lo suficientemente real como para que cualquiera que pase por allí la descarte como algo sin sospecha. Me impulsé desde el suelo y salí corriendo del aula falsa. Mientras corría, mi cabeza zumbaba con preguntas sobre la escuela secundaria Thomas Jefferson. ¿Qué es? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué me contrató? ¿Es peligrosa? Llegué a la entrada de la escuela y salí corriendo, salté en mi bicicleta y comencé a volver a mi apartamento. Pasé el estacionamiento y comencé a girar hacia la larga y solitaria calle, aunque no puedo decirlo con certeza. Estoy seguro de que escuché el sonido distintivo de un motor de automóvil encendiéndose detrás de mí. Alguien había salido de la escuela. Aceleré mi paso. Mientras el edificio quedaba atrás, pensé que empezaría a sentirme más seguro, pero fue todo lo contrario. Cada vez estaba más convencido de que la oscura presencia que manejaba esa escuela venía por mí. Pedaleé aún más fuerte, escuché que un auto comenzaba a acercarse detrás de mí. Pedaleé tan fuerte que pensé que mis piernas se caerían. El auto me pasó por la izquierda, no me estaba persiguiendo. Aflojé el ritmo de pedaleo, mi cuerpo estaba empapado en sudor y era pleno diciembre. Llegué a casa y me acosté en la cama sin siquiera ducharme, algo que normalmente me resulta repulsivo. Pensé en lo emocionado que había estado al principio por crecer con esa escuela cuando la vi por primera vez. Pensé en cómo había arruinado mi vida, pensé en llamar a mis padres. ¿Por qué demonios postulé para ser conserje? Me pregunté. Querer ser maestro no te hace querer ser conserje solo porque ambos trabajos están relacionados con la educación.
El salto no tenía sentido, como si toda la idea de convertirme en conserje no hubiera sido mía. Dudo que alguna vez regrese a esa escuela, aunque sé que no sucederá, al menos intentaré olvidarla por un tiempo. Cuando finalmente salí de la cama, postulé al trabajo en Walmart que había visto hace un mes. Espero que me ayude a sacar de mi mente la escuela, el estacionamiento, el timbre, el altavoz y el cable de música. Lo recuerdo claramente. El sonido del intercomunicador crepitando al encenderse, luego la voz del director Evans, lenta y medida. Como si intentara mantenerse calmado. Atención estudiantes y personal, estamos entrando en confinamiento. Esto no es un simulacro. Por favor sigan todos los procedimientos de inmediato. Al principio, no reaccioné. Estaba en medio de tomar notas en la clase de biología del señor Dawson, medio concentrado, soñando despierto con el fin de semana, pero luego me cayó el 20, esto no era un simulacro. Levanté la vista y me encontré con los ojos del señor Dawson, ya se movía hacia la puerta. Su habitual calma ahora era tensa, casi apresurada. El aula pasó de un murmullo tranquilo a un silencio total. Las sillas crujieron cuando todos se congelaron en su lugar. Mi corazón empezó a golpear en mi pecho, pero todo a mi alrededor estaba inquietantemente quieto, como si el aire se hubiera espesado amortiguando cada sonido. El señor Dawson cerró la puerta con un leve clic y apagó las luces. Su voz era un susurro bajo mientras nos hacía señas para reunirnos en la esquina de la sala fuera de la vista de las ventanas. Todos manténganse en silencio, dijo. Teléfonos en silencio, no hagan ruido. La habitación quedó sumida en la oscuridad. Nos apiñamos. Una maraña de extremidades y mochilas apretadas en el rincón más alejado como sardinas. Podía escuchar a alguien respirar rápido, demasiado rápido, al borde de la hiperventilación. Yo no estaba mucho mejor. Mi pecho se sentía apretado, mi piel fría y húmeda, ese tipo de miedo que se te enrosca como una manta mojada y helada. Quería preguntar qué estaba pasando, si era en serio, pero no podía arriesgarme a romper el silencio. Pasaron minutos, quizás horas, era imposible saberlo en la oscuridad. Todo lo que podía oír era la respiración entrecortada de mis compañeros, algún sollozo ahogado ocasional y el leve zumbido del edificio asentándose, sin alarmas, sin pasos, sin anuncios, solo nada. Fue entonces cuando lo noté, no había sonido alguno, no solo de nosotros, sino de todo el edificio, sin pasos en el pasillo, sin él. Típico ruido lejano de la cafetería o el sonido de puertas abriéndose o cerrándose. La escuela, que normalmente estaba llena del ruido constante de la vida, estaba completamente y de forma antinatural en silencio. Mi teléfono vibró en el bolsillo, casi salto, torpemente lo agarré sin hacer ruido. La pantalla se iluminó proyectando un tenue brillo sobre mi cara. Era un mensaje de mi mamá. ¿Estás bien? Hay algo en las noticias sobre tu escuela. Mis dedos temblaban mientras escribía. Estamos en confinamiento. ¿Qué está pasando? Los segundos se arrastraron. Luego llegó otro mensaje. Dicen que es algún tipo de intruso. Mantente a salvo. No te muevas. Guardé el teléfono en el bolsillo. Mi mente corría. ¿Un intruso? ¿Qué tipo de intruso? ¿Alguien armado? ¿Alguien peligroso? Miré a mis compañeros. Algunos miraban sus propios teléfonos. Otros tenían la cabeza enterrada entre los brazos, tratando de bloquear el mundo. El señor Dawson estaba sentado junto a la puerta, de espaldas a ella, como si nos protegiera de lo que estuviera al otro lado. Entonces desde el pasillo escuché algo. Al principio fue suave, como tela arrastrándose por el suelo, luego se hizo más fuerte, un ruido de raspado, un arrastre que me heló la sangre. Me esforcé por escuchar, cada nervio de mi cuerpo en alerta. El sonido se acercaba, mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. El ruido se detuvo justo afuera del aula. Hubo un leve golpeteo, como dedos rozando la puerta. Nadie se movió, nadie respiró, luego silencio otra vez. Mi mente corría con preguntas, con miedo, pero me obligué a permanecer quieto, a no hacer ruido. Quería gritar, preguntar qué pasaba, correr, pero no podía. Había algo ahí fuera y estaba escuchando. Después de lo que pareció una eternidad, el arrastre comenzó de nuevo, alejándose esta vez por el pasillo.
La puerta no había sido tocada, no realmente, solo ese extraño golpeteo. Casi distraído, miré al señor Dawson, su rostro estaba pálido. Los ojos muy abiertos, nos dijo algo con los labios, pero no pude entenderlo, fuera lo que fuera que pensaba, se notaba que tampoco sabía qué hacer. El intercomunicador volvió a sonar y todos dimos un salto. La voz del director Adams regresó, pero algo estaba mal, su tono ya no era calmado, sonaba tenso, casi tembloroso. Estudiantes, permanezcan en confinamiento, no abran sus puertas, no salgan de sus salones. La ayuda está en camino. ¿Ayuda de qué? ¿Qué demonios estaba pasando? Sentí que mi teléfono vibraba otra vez, pero no lo miré esta vez. No quería saberlo, no quería ver las aterradoras noticias que se difundían fuera de este edificio. Los minutos se estiraron agonizantemente lentos. Cada pequeño sonido, cada crujido del suelo, cada suspiro, cada sollozo parecía que nos delataría. Pero no pasó nada, sin pasos, sin alarmas, solo ese silencio sofocante. Luego, sin previo aviso, las luces parpadearon y volvieron. El repentino brillo fue desorientador. Todos parpadeamos, cubriéndonos los ojos, sin saber si el confinamiento había terminado o si algo más había salido mal. El señor Dawson se levantó con cautela, se acercó a la ventana para mirar afuera, se quedó inmóvil. Seguí su mirada y el estómago se me hundió. Ahí, en la sombra del pasillo, había una figura, alta, antinaturalmente quieta, casi como una silueta grabada en la pared. Estaba justo más allá de la puerta, como si esperara a que nos moviéramos. Contuvimos la respiración, paralizados por su presencia, pero la figura no se movió, simplemente se quedó ahí, como si supiera que estábamos ahí, como si nos observara. Podía sentir sus ojos sobre nosotros, aunque no los viera, y luego, en un solo movimiento fluido, desapareció, se fue. El intercomunicador crepitó por última vez y la voz del director Evans, fría y vacía ahora, dio el mensaje final: el confinamiento ha sido levantado, pueden volver a sus actividades habituales. Pero nadie se movió, sabíamos que no, lo que fuera aquello. Lo que hubiera estado afuera, no había terminado.